Pasamos a los temas vinculados a la economía, el contacto con Facundo González como cada noche. Vamos a hablar de la evolución de los salarios y de los datos que recientemente ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Facu, te saludamos, buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. La verdad que qué importante que es hablar del tema de la evolución de los salarios en la Argentina. Es un debate importante porque del otro lado aparece la percepción de quien los recibe con, obviamente, la exposición de si los salarios y la gran pregunta, ¿pierden, ganan o empatan contra la inflación? Bueno, la respuesta que tendría que dar todo economista me parece que sale de memoria, dice depende. ¿Por qué? Depende de dónde hagas el corte. ¿Qué sucedió en el mes de abril? Hoy se conoció el dato de cómo evolucionaron. Armamos unas placas para ir poniendo sobre, si se quiere, la marcha. ¿Qué está pasando? En el mes de abril los salarios subieron un 3,4% aproximadamente. Hay que tener en cuenta que esos salarios tienen salario del sector público registrado, salario del sector privado registrado y salarios del sector privado no registrado. Por eso acá después vamos a ver en detalle qué está pasando. Si lo comparás contra la inflación de abril fue del 2,8%, con lo cual el índice salario volvió a ganarle a la inflación, el índice salario total. El mismo organismo midiendo la evolución promedio de los salarios contra la evolución de los promedios de precios. En el primer trimestre casi 13,8% el aumento en los salarios y 11,6% fue la inflación acumulada hasta el mes de abril. Y en 12 meses también un salto importante. ¿Por qué? Porque estás comparando un corte que acá es llamativo. Abril del año pasado fue el primer mes donde tuviste la desaceleración más fuerte de la inflación, que perforó los 2 dígitos, bajó la barrera del 10% mensual, fue del 8,8% y desde ahí empezó ese derrotero hasta casi el 1,4% que fue la inflación en el mes pasado, en el mes de mayo. Sí. Es cierto que los salarios han recuperado terreno en ese sentido, pero fíjate qué pasa si empezamos a ver, si te fijas rubro por rubro, los salarios del sector privado, mientras la inflación en abril fue del 2,8%, el sector privado los salarios subieron 2,5%. Así que ahí ese dato se da vuelta. Los salarios durante el mes de abril, en el cuarto mes de este año, del sector privado en promedio en la Argentina. Hay que tener en cuenta que estamos hablando, Maxi, de una variable muy heterogénea. ¿Qué significa eso? Que tenés distintos niveles de salarios en la Argentina, por eso hay que tomar el promedio y muchísimos rubros del sector privado. Ahora, seguramente vas a encontrar algunos que estén muy por arriba de ese promedio, de ese 2,5%, y otros muy por debajo. Facu, ¿a quién le fue bien? ¿Aquellos que están por fuera de convenio? Aquellos que están fuera de convenio vienen teniendo mejores recomposiciones con respecto a los que tienen que negociar paritarias y salarios. Y esto es una paradoja en la Argentina, porque obviamente el que está fuera de convenio se pierde gran parte de los derechos laborales por el hecho de estar registrado como corresponde. Ojo con esta situación que se está dando. Por ejemplo, los salarios no registrados según el INDEC, y acá hay que tener en cuenta que también te juega el mecanismo de cómo se genera el dato estadístico. Tienen un nivel de retraso mucho más alto, 7,7% en el mes de abril. Subieron los salarios no registrados en la Argentina. Eso hizo, más allá de que la representación es menor, que el resto, cuando sacás el promedio, si salarios privados creció 2,5%, salarios públicos 2,3%, fíjate cómo están planchados prácticamente, en este caso, los salarios del sector público, sobre todo teniendo en cuenta que tiene adentro el dato de nivel nacional. Recién veíamos lo que está sucediendo como claro ejemplo con respecto a los docentes de las universidades nacionales, obviamente de las universidades públicas, bueno, que tienen prácticamente frisado el nivel de ingreso. Bueno, eso termina haciendo de que son hoy por hoy los que están teniendo menor nivel de incremento. En el último año, los salarios públicos en la Argentina, en todos los niveles, Maxi, acá no hace diferenciación a nivel nacional, sino también lo que pasa en la realidad de las 24 jurisdicciones, provincias, más Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también municipios y comunas, 58,6% en los últimos 12 meses. ¿Te acordás que recién decíamos que el promedio había dado 74% y le ganaba la inflación? Bueno, los salarios públicos por ahora no viene sucediendo el caso. En la Argentina estamos hablando, hay que hacer siempre la diferenciación. Los no registrados suben casi 180%. Por eso empezás a encontrar estas distintas dualidades que está teniendo un nivel de salario que a toda costa todavía falta muchísimo para recomponer. Sí. Estamos haciendo un corte muy favorable a favor del tema de la desaceleración fuerte que tuviste de la inflación, porque si vos sumás
el primer trimestre del año 2024, con los niveles de inflación poco más altos, donde los salarios perdieron contra la inflación, y ni te cuento el mes de diciembre del 2023, ese mes donde hubo un salto cambiario muy fuerte, la inflación subió al margen del 25% en la Argentina, bueno, todavía los salarios en todos los niveles pierden capacidad de compra con respecto a noviembre del 2023. Y eso que en noviembre del 2023, lejos de tener un buen poder adquisitivo, venían ya golpeadísimos. Bueno, ahora va a ser un desafío cómo van a recomponer parte de eso que quedó perdido, más allá de la mejora, si se quiere, sustancial, al menos en estos últimos meses. Pero bueno, ojo con estas situaciones porque es muy disímil. Estamos hablando de promedios. Uno, obviamente, después, cada vez que escuchás en el trabajo, en casa, en la oficina, en la vuelta al laburo, en el momento que estás interactuando con nosotros, decís, che, a mí el salario no me subió esto, lo tengo frisado en algunos sentidos y puedo comprar menos. Es cierto, ¿por qué? Porque estamos hablando de promedios. Sí. Del sector privado, 9,6%, menos del 10%, y la inflación fue 13,8%. Por eso empezás a tener esas realidades que, a pesar de la mejora de la inflación, que va hacia la baja y que es una buena noticia, por ahora el salario en la Argentina falta mucho para que recomponga el terreno. Al menos, y eso es una buena noticia, dejó de perder por goleada. Dejó de perder el salario en la Argentina, eso seguramente va a motorizar, de acuerdo de cara a futuro, va a depender también de los distintos rubros y del avance del ritmo de actividad económica, pero esa es una clave, una variable clave que falta mejorar y mucho en la Argentina. Hoy se conocieron esos datos, por eso muy interesante para conversarlos, los salarios del mes de abril. Gracias, Facu, por el contacto, nos reencontramos la semana próxima, muy amable. Un abrazo grande, Maxi, hasta la próxima.